ya están los compadres de este lado. Que vamos a darle un fuerte aplauso para que se animen los compadres, a ver, pero que se escuche así fuerte, fuerte de aquí a Guayacocotla y de regreso a Zacualpan. Y queremos ver bailar a la gente, de verdad aprovechen estos eventos, porque yo sé que aquí son muy bailadores en temporada de carnaval, nomás escuchan la música, sí, el tamborazo y salen a bailar y es algo que a mí me ha enamorado de este municipio, que hace un año tuve la oportunidad de disfrutar justamente esta música de banda en conjunción con los carnavaleros. Y pues bueno, esto puede ser como un ensayo de lo que viene dentro de un mes y tantos días. Mes y tantos días. Ya por ahí nosotros también hace 2 años anduvimos por acá en una gran parada de bandera, que por ahí también ya tuvimos el gusto de andar acá y se ponen buenas, que eso ya va a ser mañana y vamos a quedarnos un rato también para andar bailando ahí. Pues a mí nunca me ha tocado una parada de bandera, pero como me las han presumido, así que mañana vamos a ver qué tan buenas se ponen. Lo que sí puedo presumir es que el carnaval es muy bueno. No he tenido la certeza, pero esperemos que esta vez. Nunca me había tocado una parada de bandera, así que mañana la vamos a disfrutar. ¿Listos, chicos? ¿Ustedes dicen? ¿Están Más listos? que listos. Pues déjame decirte que esta banda se conformó en el 2010. Tiene 10 años de haberse conformado y pues bueno, está integrado por 13 jóvenes desde las edades. El mayor cuenta con 23 años y el más pequeño con 11 años. Es una de las características también de esta banda de viento, que busca la preservación de la música tradicional, pero también el inculcar ese amor por las tradiciones y por la música de banda de viento, sobre todo a los niños. Y prueba de ello que el integrante más pequeño tiene 11 años. No, pues ya vemos por acá que andan por acá con todo y con ganas. Casi son puros chavillos y qué bueno que desde muy pequeños se enseñen a esto, lo que es las bandas de viento o a tocar algún instrumento, para que también ellos más adelante pues también puedan echarle más ganas. Y bueno, recibimos con un fuerte aplauso a la original banda Mil Amores desde Guayacocotla, Veracruz, que van a interpretar El Comanche. Thank you.